Canal Historias de la Biblia presenta ¿Qué pasó con José, padre de Jesús? Independientemente de la fe que se profese, hay ciertas figuras históricas que trascienden las fronteras religiosas y se convierten en símbolos universales de virtud e integridad. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de las figuras especiales que han trascendido generaciones y culturas? Bueno, José es uno de esos personajes. No solo desempeñó un papel esencial en la historia de Jesús, sino que también dejó un legado poderoso de integridad y devoción. Aunque tengamos poca información sobre su vida, la historia de José nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la familia y la valentía. ¿Qué podemos aprender de la historia de este notable padre adoptivo y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas, independientemente de nuestras creencias? En este video, exploraremos la vida de una figura notable e intentaremos desentrañar algunos de los misterios que la rodean. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Toda la información que poseemos sobre José proviene de tres fuentes principales: los evangelios que lo mencionan, los textos apócrifos que abordan su historia y la tradición oral transmitida a lo largo del tiempo. Para aquellos que no lo sepan, los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento, también llamados textos apócrifos, conforman una colección de escritos, algunos de los cuales son anónimos, producidos en los primeros siglos del cristianismo. Estos textos fueron excluidos del canon del Nuevo Testamento por decisión del primer concilio de Nicea y no son aceptados por la tradición cristiana ortodoxa. El canon del Nuevo Testamento es la lista oficial de libros reconocidos como parte de la Biblia cristiana. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, tuvo como objetivo establecer la doctrina y la ortodoxia cristiana y decidió qué libros se incluirían en el canon del Nuevo Testamento. Fue convocado por el emperador romano Constantino I y reunió a obispos cristianos. Los textos que fueron excluidos no fueron considerados como autoritativos o fieles a la fe cristiana, según los líderes de la Iglesia en ese momento. Como resultado, no hay un consenso universal entre las diversas ramas de la fe cristiana sobre lo que debe considerarse canónico o apócrifo. Pero volviendo a José. José de Nazaret fue el esposo de María, la madre de Jesús. En algunas ocasiones se le menciona como José, el padre de Jesús, debido a su papel legal como padre de Jesús. De hecho, en ese tiempo, los judíos consideraban a Jesús como hijo de José, como se indica en los Evangelios de Lucas, capítulo 3, versículo 23, capítulo 4, versículo 22, y Juan, capítulo 1, versículo 45, capítulo 6, versículo 42. La información sobre la vida de José, según la Biblia, es limitada, pero sabemos que era un legítimo descendiente de la línea del rey David, como se evidencia claramente en la genealogía de Jesús presentada en Mateo capítulo 1. En cuanto a la genealogía encontrada en el Evangelio de Lucas, posiblemente se refiera al árbol genealógico de María en lugar de José. De todos modos, ambos evangelios dejan claro que Jesús no era hijo biológico de José. Esto se enfatiza en la genealogía registrada en Mateo, que declara: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 16. José era un carpintero que vivía en Nazaret, una pequeña aldea en la región de la Baja Galilea. Se le presenta en las Escrituras como el prometido de María, una virgen que también residía en la misma aldea. José es mencionado en 3 de los 4 evangelios, siendo notable en Mateo, que registra la revelación que recibió de un ángel del Señor en un sueño. Mateo capítulo 1, versículo 20 a 25. José tuvo sus desafíos para aceptar el embarazo de María. María quedó embarazada cuando ya estaba comprometida con José, pero antes de tener cualquier relación íntima con él. Este compromiso no era simplemente un compromiso común, como lo entendemos hoy en día. El compromiso implicaba un acto solemne en el que los prometidos juraban fidelidad mutua en presencia de testigos, y de alguna manera se consideraba casi como un matrimonio en sí mismo. Por esta razón, María ya era llamada la esposa de José, ya que ante la ley, ambos estaban unidos. Durante este período de compromiso, solo esperaba la celebración de la boda y el comienzo de la vida juntos.
Según la ley, una mujer casada que cometiera adulterio debía enfrentar la pena de muerte. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24. Fue en este intervalo que María quedó embarazada de manera milagrosa por la intervención del Espíritu Santo. Cuando José descubrió la situación de María, la Biblia relata que consideró el divorcio de manera discreta, evitando exponer a María al escándalo público. Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. El origen de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, comprometida en matrimonio con José, antes de que cohabitaran, se encontró embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo y no queriendo denunciarla públicamente, decidió repudiarla en secreto. En realidad, José tenía dos opciones: procesar a María públicamente o liberarla de forma privada, dándole un certificado de divorcio. La primera opción habría expuesto a María al juicio público. La segunda opción, sin embargo, buscaba proteger de alguna manera la honorabilidad de María. Algunos relatos antiguos sugieren que la vacilación de José en aceptar a María no estaba relacionada con la sospecha de traición, sino más bien con el sentimiento de no ser digno de ser el esposo de la mujer elegida para dar a luz al Hijo de Dios. De acuerdo con estas tradiciones, José no se sentía capaz de ser el padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, estas suposiciones son excesivamente fantasiosas y están en desacuerdo con lo que se relata en el Evangelio de Mateo. El relato bíblico sugiere que la reacción de José fue una respuesta natural. Él era un hombre que amaba a su prometida, pero se encontró en una situación desconcertante. Es importante recordar que la Biblia testifica que José era un hombre bueno, justo y temeroso de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 6. Según Mateo capítulo 1, versículo 20, podemos deducir que José estaba pasando por momentos difíciles en esa situación porque, sin duda, amaba profundamente a María. Fue en este contexto de aflicción que un ángel del Señor se le apareció en un sueño, con el propósito de fortalecerlo y consolarlo. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. El ángel aseguró a José que no debía vacilar en tomar a María como su esposa y llevarla a su hogar, ya que su embarazo era resultado de una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. En este momento significativo, el ángel se dirigió a José como Hijo de David, una expresión que también se usó repetidamente en relación con Jesús. En este contexto, esa designación enfatizaba claramente que José era el heredero legítimo de la línea de David. Esto se alinea con la genealogía presentada en Mateo, que destaca esta conexión. A diferencia de María, que fue la madre biológica de Jesús, José no era el padre biológico de Jesús. Sin embargo, es crucial entender que su paternidad legal desempeñó un papel fundamental, ya que a través de la línea de José, que también descendía de David, se transmitió a Jesús el derecho al trono de David. Es igualmente notable que el ángel del Señor, de la misma manera que lo hizo con María, instruyó a José a darle al niño el nombre de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de recibir la revelación divina, José asumió el compromiso de ser el esposo de María y desempeñar el papel de padre legal para el niño Jesús. Justo después del nacimiento de Jesús en Belén, José llevó a la familia a Jerusalén para cumplir con las ceremonias de purificación, como se narra en Lucas capítulo 2, versículo 22. Posteriormente, como cabeza de familia, José lideró la huida a Egipto, siguiendo la instrucción del ángel del Señor, evitando así la envidiosa persecución de Herodes, según se registra en Mateo capítulo 2, versículo 13 a 15. Cuando partieron, he aquí que un ángel del Señor apareció a José en sueños y dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y partió hacia Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Después de regresar de Egipto, José se estableció nuevamente en Nazaret, donde Jesús creció y aprendió su oficio,
como se menciona en Marcos capítulo 6, versículo 3. La ocupación de José se menciona en el Evangelio de Mateo, cuando afirma en el capítulo 13, versículo 55, que Jesús era hijo de un tecton, un término griego que suele dar lugar a varias interpretaciones. Aunque la tradición lo asocia principalmente con la profesión de carpintero, es importante señalar que el título griego es genérico y abarca a los trabajadores involucrados en actividades económicas relacionadas con la construcción. Algunas interpretaciones alternativas sugieren que José podría haber sido un cantero, es decir, un artífice especializado en la escultura de bloques de roca bruta. Los evangelios afirman que Jesús, antes de iniciar su ministerio público, siguió la profesión de su padre. El primer evangelista que le atribuye el título es San Marcos, quien se refiere a Jesús como el carpintero en el capítulo 6, versículo 3 de su narrativa sinóptica, que relata una visita a Nazaret, donde sus compatriotas lo llamaron irónicamente por su profesión para descalificarlo como predicador. Mateo, por su parte, retoma el mismo episodio en su versión del Evangelio, pero con una variante. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo capítulo 13, versículo 55. La traducción tradicional del término griego tecton, como carpintero, es resultado de la influencia de los padres de la Iglesia y de la Vulgata de San Jerónimo, que lo tradujo al latín como fabri, un término que abarca el concepto de artesano. Los evangelios resumen en pocas palabras la infancia de Jesús, un período aparentemente normal, durante el cual, en el taller de José, el niño se preparaba para su misión. Solo un momento escapa de esa normalidad y es descrito por Lucas. Cuando Jesús tenía 12 años, José lo llevó junto con María en peregrinación a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Después de los días de la festividad, mientras regresaban a casa, Jesús se quedó en la ciudad santa sin que José y María se dieran cuenta. Después de buscarlo durante 3 días entre la multitud de peregrinos, finalmente lo encontraron en el templo, discutiendo las escrituras con los doctores de la ley. Según el evangelista Lucas, su madre lo reprendió, hablándole de la preocupación que la afligió a ella y a su esposo. Jesús, a su vez, afirmó tener a Dios como Padre, en presencia de José. Al verlo, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué has actuado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos». Él respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en la casa de mi padre?». Lucas capítulo 2, versículo 48 y 49. Sin embargo, aunque tenía conocimiento de que José no era su progenitor, el adolescente Jesús se comportaba ante él como un verdadero hijo, mostrándole respeto. Esto es confirmado en el siguiente pasaje de la misma narrativa de Lucas. Bajó entonces con ellos a Nazaret, y les era obediente. Su madre, sin embargo, guardaba en su corazón el recuerdo de todos estos hechos. Lucas capítulo 2, versículo 51. Es desafiante determinar si José estaba vivo cuando Jesús inició su ministerio público. Algunos estudiosos, basándose en Juan capítulo 6, versículo 42, sugieren que aún podría estar vivo, pero admiten la posibilidad de su fallecimiento durante ese período. Esto se debe a la ausencia de mención de José en las referencias que incluyen a María y a los hermanos de Jesús, como se describe en Mateo capítulo 12, versículo 46 a 50. Mientras aún hablaba a las multitudes, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera, queriendo hablar con él. Alguien le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están allí afuera, queriendo hablar contigo». Respondiendo al que le hablaba, Jesús dijo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Aquí están mi madre y mis hermanos, pues quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre». Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y estando afuera, lo mandaron llamar. Y la multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre».
y Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21. Entonces su madre y sus hermanos fueron a visitarlo, pero no pudieron localizarlo a causa de la multitud. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Él respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica». Además, la falta de mención de José en el momento de la crucifixión de Jesús y el encomio de Jesús de María al cuidado del apóstol Juan indican que José probablemente ya había fallecido en ese momento. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, alrededor de los 30 años, es muy probable que José ya hubiera fallecido. De hecho, su presencia no se menciona en los Evangelios después del segundo capítulo de Lucas. Además, cuando Jesús fue crucificado, confió la custodia de María a su discípulo amado, como registra el evangelista Juan, quien dice: «Desde aquella hora la recibió en su casa». Esta preocupación no tendría sentido si José todavía estuviera vivo. Los evangelios canónicos no proporcionan información sobre el final de la vida de José. Sin embargo, existen relatos en libros apócrifos que describen las últimas horas del padre adoptivo de Jesús. Un ejemplo es la narrativa apócrifa Historia de José el Carpintero, escrita entre los siglos VI y VII. Allí, este trabajador nazareno se presenta como una figura mayor, viudo y ya padre de algunos hijos. María, todavía una niña, se encarga de ayudarle a cuidar a los niños. En este sentido, cuando ella cumpliera 14 años y medio deberían casarse. Y es en este contexto que María quedó embarazada de Jesús y comienza toda la narrativa cristiana. Según este escrito en copto, José murió a la edad de 111 años, el día 26 del mes egipcio de Epip, equivalente al 20 de julio en el calendario gregoriano. Gozó de buena salud hasta el final de su vida, con todos los dientes intactos, y siguió trabajando hasta el último día. Informado por un ángel de su muerte inminente, José fue al templo de Jerusalén para adorar a Dios, y al regresar, enfermó gravemente y murió. En su lecho de muerte, solo encontró consuelo en Jesús, quien logró calmarlo. Luego su alma fue llevada al paraíso por los arcángeles Miguel y Gabriel, en presencia de su esposa e hijos de su primer matrimonio. Ninguno de los que rodeaban a José se había dado cuenta de su muerte, ni siquiera mi madre María. Encomendé el alma de mi querido padre José a Miguel y Gabriel para que la custodiaran contra los secuestradores que saquean en el camino e instruí a los espíritus incorpóreos a seguir cantando canciones hasta que finalmente lo depositaran junto a mi padre en el cielo. Historia de José el Carpintero. El texto apócrifo sugiere que el mismo Jesús lavó y ungió el cuerpo de José, pronunciando una bendición sobre él. Se desconoce la ubicación de los restos de José. Las crónicas de peregrinos que visitaron Palestina mencionan dos posibles ubicaciones para la tumba: Nazaret y el Valle de Cedrón en Jerusalén. Sin embargo, no existen argumentos sólidos que respalden ninguna de estas afirmaciones. Sin embargo, se cree que el documento es un informe de veracidad cuestionable, destacando que la propia lengua copta surgió en Egipto en el siglo III, mucho después del supuesto paso de José por la tierra. La importancia de la historia de José se basa en su mensaje. Jesús nació en un contexto familiar. Tuvo un padre y una madre, siendo criado en una familia que seguía un modelo. En ese momento, esto implicaba que contaba con alguien que le enseñaba un oficio y el apoyo de un padre protector. Tiene gran relevancia la concepción de Dios encarnándose como niño y naciendo en una familia. Esta imagen encarna las características de José como hombre justo, ejemplo de padre, protector y educador. Terminó convirtiéndose en un modelo de paternidad dentro de la fe. Aunque no tenemos muchos detalles, es innegable que José, como padre legal de Jesús, fue un hombre de notables virtudes, caracterizado por su fidelidad y obediencia al Señor. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y también suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por vuestra compañía y nos vemos en el próximo vídeo.